La herramienta de Algodo es fundamental para una práctica de laboratorio, puesto que nos permite interactuar con diferentes medios y materiales para la realización de algún proyecto que se quiera llevar a cabo, como en este caso el péndulo balístico, puesto que se generó un resorte al cual se le pudo cambiar la fuerza, su elongación, también se desarrolló una masa que también se le pudo cambiar su masa, su, su material y, y de igual forma su trayectoria para que ésta chocara directamente con la masa 2, generando así eh, los resultados de nuestro péndulo. Esta herramienta se ha utilizado en varios campos como ingeniería civil e ingeniería industrial para realizar varios proyectos en torno a ese tema, tales como para desarrollar la altura después de un choque o simplemente para evidenciar la pérdida de energía cinética después del choque. Gracias a esto nos permite ubicar varias gráficas que nos permite la misma aplicación para que nos facilite el procedimiento. En nuestro proyecto tendremos como objetivo general demostrar los principios básicos y más elementales en la aplicación de un péndulo balístico. Objetivos específicos: demostrar el cambio de energía cinética después de un choque perfectamente inelástico. Encontrar una manera alterna de hallar la velocidad en un sistema. Entender los diversos procedimientos para la resolución de las incógnitas en el sistema. Y conocer la herramienta de Algodo y la importancia que ésta tiene para realizar las simulaciones. Bueno, yo voy a explicar el marco teórico. Primero, la definición de los conceptos más importantes. El primero es caída libre, que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. El segundo es movimiento parabólico o tiro oblicuo, también conocido. Resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, del lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. Otro es péndulo balístico. Un péndulo balístico es un dispositivo elemental para determinar la velocidad de un proyectil. Otro es movimiento lineal. Es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo. Colisión: encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno de estos es un movimiento. Oscilación: espacio recorrido por un cuerpo oscilante entre sus dos oposiciones extremas. Energía mecánica. La energía mecánica es la base que para comprender una mecánica o el estudio de un movimiento en reposo de los objetos y las fuerzas que lo influencian. Energía cinética es la aplicación de la fuerza para animar y acelerar el mecanismo. Energía potencial, aquella que está pero no ha sido usada para un determinado fin. Bueno, teoría de choques y consideraciones. Vamos a explicar de los choques elásticos e inelásticos. ¿Qué es un choque inelástico? Un choque inelástico es aquel que hay una pérdida de energía cinética, mientras que es un tipo de choque que se conserva al momento del sistema. La energía cinética no. Dice, ¿qué es un choque elástico? Es un choque elástico, es un choque en el cual hay pérdidas de energía cinética en el sistema como resultado del choque. Principios de la conservación del momento lineal y de la energía mecánica. El principio de la conservación del momento lineal establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula, su movimiento lineal permanece constante en el tiempo. También estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, así se evoluciona en el tiempo. Bajo la acción de fuerzas se denomina mecánica. Es un cuerpo existen fundamentalmente dos tipos de energía que pueden influir en su estado de reposo o movimiento. La primera etapa usaremos la conservación del momento lineal para la relación de velocidad 1 con velocidad 2. La incrustación o choque o colisión. Podemos determinar que se conserva movimiento lineal antes y después de la colisión. El cuerpo debe estar en reposo para que cumpla las condiciones, lo mismo de la bala entre el objeto que entra el reposo y no debe generar movimiento. La segunda etapa, la conservación de la energía,
para la relación de velocidad con la altura máxima. Y después del choque, que es la oscilación, podemos determinar que se cumple la conservación de la energía mecánica en cualquier punto de su oscilación. Tiene que alcanzar la misma altura tanto la derecho como la izquierda, determinando su simetría. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Estián Calderón Díaz, estudio Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a presentar configuración experimental, como veremos a continuación. Acá vamos a ver la configuración experimental, los pasos y como los pasos que se realizó para hacer el péndulo balístico. Cogemos esta herramienta y ahí con esta herramienta hacemos las figuras, las que necesitemos. Como podemos ver, listo. Después utilizamos una herramienta que se llama herramienta para fijar, que es como para unir los objetos, como vemos acá en pantalla. Así podemos unir todos los objetos y que no se separen. Ya después, para hacer la apertura de donde va la bala en el péndulo, cogemos el borrador a cierto tamaño y le vamos haciendo la forma. Ya después movemos la pieza, cogemos otra vez el borrador y la eliminamos. Acá utilizaríamos una herramienta que se llama eje, que es para que el péndulo quede suspendido en el aire, y también acá para que el resorte quede en el aire también. Acá llevaríamos la bala y también acá tenemos la herramienta con el resorte. Para continuación, acá tenemos el momentum en X del péndulo y acá de la bala, acá el péndulo y acá el péndulo, la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Entonces vamos a ver lo que pasa antes, las fuerzas antes y después del choque que vemos en estas gráficas. Como podemos observar, acá sería la bala, sería antes del choque, tiene una fuerza de 227,283 newtons sobre segundos. Y acá el péndulo, vemos que tiene antes del choque una de 0. Ya cuando colisionan los dos, tiene una fuerza de 174. Y acá tiene una fuerza de 57. Y podemos ver que el choque es completamente inelástico, por lo tanto se cumple la conservación de la energía mecánica. Acá, como podemos ver, la energía potencial gravitacional solo afecta en el eje Y, ya que está relacionado con la gravedad, y la energía cinética disminuye a medida que va subiendo el péndulo en su oscilación máxima. Como podemos observar, también se cumple la segunda ley, que es que las dos oscilaciones son igual tanto el lado derecho como el lado izquierdo. A continuación, primero quitamos el péndulo, giramos el lanzador un 90 grados que quede mirando hacia arriba. Tomamos como referencia de punto inicial esta barra donde se va a calcular todo. Como podemos observar acá, este sería el punto, el tiempo sub 0, que el tiempo sub 0 sería 0,22 segundos, y la posición sub 0, y sub 0 sería 10,7 metros, y a medida que va subiendo la bala va a llegar a un punto máximo en el cual empieza a descender en caída libre. Como vemos acá, su punto máximo es de 71,171 metros, y el tiempo de subida también es de 3,48 segundos. A eso le restamos el tiempo sub 0 para hallar el tiempo de subida. Ya después calculamos también el tiempo de bajada, que el tiempo de bajada sería este de acá menos el tiempo de subida, y el tiempo de vuelo sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada, y así encontramos el vuelo total. Explicar el movimiento parabólico. Para eso utilizamos 20 lanzadores, cada uno de ellos con una diferente altura,
y una diferente velocidad inicial. Y al tener diferentes factores de eso, de la altura y velocidad inicial, también tenemos diferentes tiempos de vuelo y también diferentes distancias. A la izquierda tenemos posición en Y, posición en X de una bala, y a la derecha tenemos posición en X y posición en Y de otra bala, para observar las distancias, todas las diferentes distancias que podemos obtener y todo el tiempo de vuelo que podemos obtener de las balas. También así hicimos todo esto mediante la regresión inicial. Para hallar la velocidad inicial cogemos la fórmula que nos dan, entonces ahí reemplazamos la masa del péndulo más la masa de la bala dividido la masa de la bala por la raíz de 2 por la gravedad sobre h, que h sería la altura máxima de oscilación del péndulo. Ahí multiplicamos y dividimos, sacamos la raíz y quedaría 4,177 por 15,415 metros sobre segundos, y eso nos daría una velocidad inicial de 64,388 metros sobre segundo. Bueno, yo les voy a mostrar el análisis de los principios de conservación, ya sea para colisión o oscilación, donde determinamos que para la primera etapa se divide en dos, que serían el colisión, choque perfectamente inelástico, y la conservación del momento lineal. Para la oscilación sería la energía mecánica, que sería la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial, donde determinamos que los cálculos principalmente sí nos dio, de acuerdo a que PT1 tiene que ser igual a PT2 para el principio de la colisión de choque perfectamente inelástico, donde sí nos dio este principio de conservación de momento lineal de acuerdo a los datos obtenidos de PT1 y PT2. Para la siguiente nos decía que K1 tenía que ser mayor a K2, donde sencillamente sí nos dio donde K1 es sumamente mayor que K2. Esto es para la etapa 1, que sería el momento lineal total, de acuerdo a su energía cinética lineal. Para la etapa, estos dos serían para la etapa 1. Este sería para la etapa 2, que sería la oscilación, que sería la donde nos decían que teníamos que hallar el U máximo, el K máximo, y que en cualquier punto de la recta que al cogerlo nos debería dar igual, de acuerdo, sencillamente este sería la energía mecánica aplicada. Bueno, en esta parte yo les voy a explicar el cálculo, el análisis para las tres actividades mostradas. Vamos a comenzar con la primera, que es caída libre, donde sencillamente lo que utilizamos fue esta ecuación de acuerdo al esquema como se dibuja aquí y de acuerdo a la gráfica que va a aparecer aquí como se evidencia, donde sencillamente hallamos el Y máximo, el tiempo de bajada, y para hallar el total del tiempo de subida, que nos es 7,23, como se representa en la ecuación, con una velocidad en Y de 43,78 metros sobre segundos. Esto sería para la primera, y acá se ve la ecuación como se representó. Para la segunda fue un poquito más complicado, fue la actividad 3 de movimiento parabólico, que lo hicimos mediante una regresión lineal, donde las velocidades nos dio aquí. Sencillamente cuando ya hallamos A y B, cogemos en esta ecuación y reemplazamos multiplicando por el tiempo, donde nos dio la X. Y la X sencillamente cuando la teníamos aquí fue lo que hicimos fue despejar pasando de X sobre el tiempo. Y esto nos dio las velocidades. Como se evidencia aquí en Excel, este fue todo el procedimiento que hicimos para llegar a estos cálculos de acuerdo a la regresión lineal y de acuerdo a las tablas obtenidas. Principalmente, como se evidencia de acuerdo a sus gráficas, también se mostró de esa manera. Ya para la tercera y por última, lo hicimos de acuerdo al péndulo balístico, que sencillamente fue con esta ecuación y demostrar que si era útil para hallar la velocidad inicial. Lo que hicimos sencillamente fue obteniendo estos cálculos mediante el péndulo balístico, donde nos decía que la primera masa era de 6,28, la otra de 19,96, con una altura de 12,2. Lo que sencillamente fue reemplazar para hallar la velocidad inicial, donde sencillamente nos dio 64,38. Donde el análisis, ¿cómo podemos diferenciar? Cada velocidad nos dio diferente, debido a que cada una está representada por parámetros físicos diferentes, como sea caída libre, movimiento parabólico y péndulo balístico. Y ya, muchas gracias. Bueno, ya para terminar voy a explicarles las incertidumbres de acuerdo a las velocidades, ya sea para caída libre, para movimiento parabólico o para péndulo balístico.
Como se identificó y la profe nos mencionó, nosotros calculamos mal las incertidumbres, por lo tanto decidimos corregir esa ecuación, ya sea para caída libre y el péndulo balístico, donde sencillamente, como se evidencia, aplicamos esta ecuación, donde la ecuación, primeramente para reemplazar tenemos que hallar el BO, que sería el Y, donde esta nos dio 1,95, donde lo reemplazamos, hallamos con respecto a x1 y x2, que fueron prácticamente el mismo valor, de acuerdo a las gráficas de algodón, y sencillamente lo que hicimos fue reemplazar, de acuerdo a los datos obtenidos, multiplicamos el BO por la raíz que esto nos dio, la incertidumbre para caída libre de 0,04. Para la siguiente, esto lo que hicimos fue la regresión lineal, donde sencillamente aquí lo que utilizamos fue las fórmulas y sencillamente reemplazamos las sumatorias, el número en el que se presentaba en la tabla, que fue 20, donde la profe nos decía que para estas A y B que no nos podía dar, de acuerdo a la raíz, no nos podía dar negativos. Entonces esto fue lo que nos dio para el movimiento parabólico y sus incertidumbres. Para la actividad 4 del péndulo balístico hicimos exactamente el mismo procedimiento y esto nos dio 0,10, donde si determinamos el análisis de las tres velocidades obtenidas y los tres incertidumbres, se identifican que cada velocidad se representa de una manera diferente, donde la que sencillamente va a ser más alta va a ser la del péndulo balístico. Y la caída libre se presenta de acuerdo a la altura y también por medio de la potencia que tenía el disparador, donde se identifica que sus incertidumbres es de 0,04, el movimiento parabólico es de 0,10 y de este sería 0,10, donde estas serían iguales. En el movimiento parabólico cogimos una velocidad que se presentaba aquí y sencillamente hicimos lo mismo y eso como tal nos dio estas incertidumbres, donde podemos evidenciar que sencillamente tanto para caída libre, movimiento parabólico, péndulo balístico, que fueron actividades fundamentales, su velocidad siempre va a variar de acuerdo al eje que corresponda, de acuerdo, por ejemplo, en caída libre podría ser su gravedad, sencillamente puede ser una, pero a la altura que llega, su altura siempre va a cambiar. Lo mismo para el movimiento parabólico, de acuerdo a la regresión lineal que hicimos, y lo mismo para el péndulo balístico. Buenas tardes, mi nombre es Brian Pacheco y en conclusiones se puede decir que se tomó en cuenta todo el proceso de la incrustación de la masa menor en la otra sin evidenciar energía cinética. También se torna una gran importancia alrededor del espacio destinado para la incrustación, es decir, si se genera cierto movimiento después del choque no es válido para el proyecto. Alrededor de la altura es fundamental tomar en cuenta todos y cada uno de los datos explícitos en el proyecto. Y después del choque la energía cinética desaparece y se convierte en potencial. También se pueden decir los elementos que fueron utilizados, que tuvieron un gran papel para poder demostrar los resultados obtenidos sobre el proyecto.